Hola, hoy vamos a hablar un poco de circuitos eléctricos. Tenemos aquí dos configuraciones, que son las configuraciones más comunes de circuitos. Vamos a entenderlas, trabajar con una tercera configuración y bueno, la finalidad de esto es que al comprenderlas y saber qué es lo que está pasando en cada una de sus dimensiones, vamos a poder a su vez entender y analizar circuitos de redes cada vez más complejas. Circuitos que ya no solo tengan, como en este caso observamos circuitos con resistores, vamos a tener circuitos que tengan otro tipo de elementos eléctricos o electrónicos. Bueno, este es nuestro primer paso y para ello quiero que nos centremos un poquito en el circuito serie, que de cierta forma es el más común y el más sencillo de entender, ¿no? ¿En qué nos vamos a fijar? Bueno, la definición de un circuito, que es una serie de elementos que están interconectados en una trayectoria cerrada, ¿no? La importancia de hablar de una trayectoria cerrada radica en el concepto de lo que es corriente eléctrica, ¿sale? Si ustedes recuerdan, el concepto de corriente eléctrica es el paso de electrones a través de un material conductor. En este caso vamos a analizar que tenemos a nuestra fuente de energía, que es esta fuente de voltaje identificada con la letra V. Acuérdense que por definición hablamos de que el voltaje es la diferencia de potencial entre dos puntos, es decir, hay un punto acá que tiene un voltaje positivo y hay un punto acá que tiene un voltaje negativo, ¿sale? Hablábamos de que un voltaje negativo es aquel que tiene más carga eléctrica, ¿no? Es aquel que tiene más electrones. Y un voltaje positivo, por así decirlo, es aquel que está falto de electrones, ¿no? Si recuerdan un poco de sus temas y de sus clases de física, decimos entonces que un material que tiene mayor cantidad de electrones, lo que va a pasar es que cede esos electrones y esos electrones se van a querer mover hacia la zona de menos capacidad, que tiene menos electrones. Entonces aquí va a pasar que van a comenzar a moverse los electrones hacia nuestra terminal positiva y bueno, ahí se cierra el circuito. Por eso les decía, si este circuito o este cable azul que vemos ahí, que identifica a nuestro material conductor, estuviera abierto, esto ya no es un circuito porque ya no puede fluir la corriente, ¿no? Ya no pueden caminar esos electrones para poder cerrar ese circuito. Nosotros también ya sabemos y vimos en en una clase pasada, que la corriente eléctrica, bueno, entendiéndola de esta forma es más fácil de visualizarla, pero bueno, por convención, la dirección de la corriente eléctrica se ha manejado hacia el otro lado, ¿no? Como si fueran los protones los que se mueven. Pero bueno, ya sabemos a estas alturas que no es así. Esto ya quedó así, como les menciono, por convención. Todos los libros de electrónica que ustedes revisen trabajan con el sentido de la dirección de la corriente hasta ese sentido, hacia el sentido de las manecillas del reloj, en este circuito que tenemos acá dibujado, que es como si los electrones salieran del voltaje positivo. Pero bueno, nosotros sabemos que es hacia el otro lado. Y ahí es entonces donde tenemos ese circuitito. Tenemos que identificar a los elementos que componen a mi circuito. En este caso hablamos de una fuente de voltaje, 3 elementos resistores y bueno, lo que está en azul, que ya habíamos dicho que es nuestro cable conductor, ¿no? Que forma mi trayectoria cerrada. Esos elementos que están dentro de un circuito tienen un papel específico, ¿no? La fuente de voltaje o la fuente de energía, que puede ser una batería o algo así, lo que hace es proveer energía, ¿no? Precisamente darnos esos electrones que necesitamos para hacer funcionar a este circuito, ¿no? Muchas veces lo van a encontrar como la fuerza que empuja a los electrones a moverse, ¿no? El movimiento de estos electrones es lo que veríamos como la corriente eléctrica, que habíamos dicho que
que en este caso es como si saliera del polo positivo, y estos elementos resistivos lo que hacen es consumir esa energía que nos está dando la fuente de voltaje, ¿sale? Por lo tanto, podemos decir que estas fuentes tienen un consumo de energía, ¿no? Vamos a ver aquí nuestro primer concepto, que es si nosotros vemos que la corriente atraviesa nuestros elementos, por ejemplo, en este caso de la corriente del voltaje de menos a más, estamos hablando de una elevación de voltaje o de un elemento que nos está suministrando energía. Si se dan cuenta, la resistencia siguiendo este camino es atravesada en esta dirección, ¿no? Como la resistencia no está suministrando energía, decimos que está consumiéndola. Los signos que vamos a encontrar van a ser estos, ¿no? De más a menos. Esos son los signos de una caída de voltaje. Entonces, por ejemplo, aquí voy a tener una caída de voltaje V1. La corriente, acuérdense que es la misma porque, bueno, no hay interrupción en el circuito. Es la misma corriente que va a atravesar a la resistencia R2, entonces la atraviesa igual de esta manera, de más a menos, y llamamos a su voltaje V2, bueno, es una caída de voltaje V2 o el voltaje de la resistencia R2, como ustedes lo quieran ver. Y bueno, a su vez aquí tendríamos otra caída de voltaje que bueno, sería nuestro voltaje 3. ¿no? Que sería nuestra caída de voltaje 3 o nuestra caída de voltaje, el voltaje de la resistencia R3, como ustedes lo quieran ver. Y las líneas verdes que vemos, pues es la misma IF, ¿no? Es la misma corriente. Entonces, aquí tenemos las primeras particularidades. En circuito serie, la corriente que pasa por los elementos conectados en esta configuración es la misma, pero los voltajes se distribuyen entre cada uno de los elementos que los está consumiendo, ¿no? Dando de tal manera el voltaje, nuestro voltaje final es la suma de estos voltajes individuales, ¿no? O estas caídas de voltaje, ¿sale? Y bueno, si por ejemplo nosotros pusiéramos aquí un nombre a cada una de estas corrientes que hemos dibujado, por ejemplo, esa sería la corriente de la fuente, la corriente I1, la corriente I2 y la corriente I3, que también se puede, no podemos nombrarlas. Hablando de I1 es la corriente que pasa por el resistor R1, I2 la que pasa por el resistor R2 y 3 la que pasa por el resistor R3. Pero si nosotros ya nos dimos cuenta que la corriente final, o la corriente total, como quieran llamarla, es la misma para todo el circuito, ¿no? La corriente final es la misma, o la corriente de la fuente es la misma que la corriente que pasa por el resistor 1, por el resistor 2 y por el resistor 3, ¿no? Es la misma corriente. Entonces, estas particularidades nos las vamos a grabar y sabemos ahora que la corriente que atraviesa un circuito o a los distintos elementos que están conectados en serie es la misma. El voltaje en un circuito serie se distribuye entre los elementos que estén conectados entre sí. Algo que hacemos para poder encontrar, por ejemplo, la resistencia final es reducir este circuito a su mínima expresión, ¿no? Acuérdense que la mínima expresión de un circuito la podemos tener como su fuente de voltaje y el elemento resistivo, ¿sale? Que es la resistencia total o la resistencia equivalente, también la pueden encontrar así. Y aquí encontramos la corriente, ¿no? Este sería nuestro voltaje. Y aquí, por ley de Ohm, podríamos encontrar esa corriente que circula por ese circuito, ¿no? Que sería el voltaje entre la resistencia total o equivalente. Para encontrar esa resistencia total en un circuito
cuyas resistencias están conectadas en serie, pues lo que yo tengo que hacer es sumar cada una de esas resistencias, ¿sale? Y sin ningún problema encuentro mi corriente total. Si yo quisiera ahora, una vez que yo sumo aquí R1, R2 y R3, para mí ya es muy fácil encontrar la corriente porque únicamente divido el voltaje. Por ejemplo, si estuviéramos utilizando una fuente de 9 volts, le ponemos 9 volts y lo dividimos entre la suma de esas resistencias que estemos consumiendo, ¿no? Y ahí ya tendríamos la corriente. Ahora, con esa corriente yo puedo regresar, es como si desdoblara este circuito que tengo acá y lo volviera a regresar a este, ¿no? Y dense cuenta que esta I en azul es la misma que esta IF, ¿no? Entonces aquí tendríamos que es la misma, está ahí, que todas este cúmulo de I's que están en serie, y con eso entonces yo puedo encontrar cualquier voltaje que necesite. Por ejemplo, si yo quiero encontrar mi voltaje B1 o el voltaje de la resistencia 1, pues tendría que, por ley de Ohm, multiplicar su corriente, la corriente que pasa por ahí, que es I1, porque ya la seleccionamos, I1 por R1, ¿no? Y entonces es lo mismo a que yo agarre a IF o la I que tengo en azul, la vamos a poner aquí en azul para que la identifiquen que es la misma, y lo multiplicamos por R1. Y ahí ya encontré B1. Y así puedo encontrar B2, así puedo encontrar B3. Entonces es lo fácil o lo bonito de este circuito. Ese es el circuito más sencillo. Y bueno, un tip que van a encontrar en muchos libros es si la corriente que atraviesa a dos elementos de un circuito es la misma, entonces están conectados en serie. Si la corriente cambia, entonces la conexión ya no es serie, ¿no? Es otro tipo de conexión que puede ser paralela. Entonces, en el caso de los circuitos en paralelo, vamos a ver aquí que ya no se respeta esta distinción de si la corriente es la misma, porque aquí en este cable pasa una misma corriente, ¿no? Pero llega a este punto, y se divide en dos, en una corriente que pasa por aquí y en la otra corriente que pasa de este lado, ¿sale? En este otro cable. Entonces aquí yo las marqué como IF, que sería lo verde, I1 que sería lo naranja y 2 que sería lo amarillo. Entonces aquí ya tenemos un circuito en el que no tenemos ningún elemento conectado en serie a simple vista. Entonces, ¿cómo distingo que está en paralelo? La forma más sencilla y la que a mí me gusta identificar es que vemos las dos terminales de nuestros circuitos. Por ejemplo, este resistor tiene estas dos terminales que serían como sus patitas. Si seguimos el cable, vemos que pega con una terminal de la otra resistencia y la otra también. Es decir, comparten dos conexiones en común, ¿sale? Entonces, esos dos elementos están en paralelo. Si yo analizo a este mismo resistor y no corto aquí, ¿no? En el primer cable, sino que sigo derecho y llego al otro elemento, aquí conecta también con la fuente y aquí conecta también con la fuente. Es decir, yo estoy viendo que R2 está conectada, tiene sus dos patitas, sus dos terminales conectadas a R1 y también simultáneamente a la fuente, ¿no? El voltaje de la fuente. Entonces esto nos dice que estos tres elementos están conectados en paralelo, ¿sale? Una vez haciendo esto, una de las cosas que nos damos cuenta a simple vista es que la corriente ya no es la misma,
¿no? La corriente en un circuito en paralelo se divide entre las interconexiones que haya, ¿no? Cada que encontremos una interconexión, un punto aquí en la que se dividen los cables, estamos dividiendo el paso de la corriente, ¿no? Nuestros electrones siguen dos flujos, dos caminos diferentes, y entonces se está dividiendo esa carga energética. Por eso la corriente no es la misma. Pero la corriente final, si yo quiero calcular ahora esa corriente final, o corriente de la fuente, como ustedes quieren llamarle, esa corriente va a ser la suma de mis corrientes individuales. ¿Vale? Por aquí quedó medio feito, vamos a corregirlo. Y ahí está, va a ser la suma. ¿Y qué pasa con los voltajes? Habíamos dicho que en un circuito en serie los voltajes se dividen, ¿no? Se dividen en sus voltajes individuales. En este caso tenemos un circuito que está en paralelo. Si se dan cuenta, la misma terminal de este punto queda acá y esta queda acá. Es decir, acuérdense que la definición de voltaje, ¿no? Es diferencia de potencial entre dos puntos. Este punto decíamos que tiene un voltaje más positivo y este tiene un voltaje negativo. Si seguimos este cable, este punto va a seguir siendo menos B y este punto va a seguir siendo más B, ¿no? Si seguimos este cable, acuérdense que solamente es un cable que no tiene oposición al paso de la corriente, este punto sigue siendo más B y este punto sigue siendo menos B. ¿Sale? Con esto nos damos cuenta que el voltaje o la diferencia de potencial que existe entre esta terminal de esta resistencia y esta es V, ¿no? Y lo mismo para acá, es V. ¿Cuáles van a ser sus signos? Acuérdense que estamos hablando de una caída de voltaje. Si la corriente entra aquí y se divide hacia acá, entonces van a ser más menos, más menos. Y entonces los voltajes de un circuito en paralelo son los mismos. ¿Vale? Aquí está. Entonces aquí ya tenemos las dos particularidades. En un circuito paralelo, las corrientes de los que se distribuye a lo largo de los elementos interconectados en configuración serie es la misma. En paralelo, las corrientes se dividen. En serie, los voltajes se dividen y en paralelo los voltajes son los mismos. Si quiero encontrar el circuito mínimo de esta configuración en paralelo, lo que tendría que hacer es encontrar su resistencia equivalente o su resistencia total o resistencia final, y para eso esta es la forma en la que encontramos esa resistencia, ¿no? ¿Para qué? Para lo mismo, encontramos corriente, y si yo ya encontré corriente de este circuito, esta es la IF, ya puedo encontrar I1 y I2, ¿no? Y este es el voltaje. Entonces la resistencia en paralelo se calcula de esta forma, es la suma de los inversos, bueno, el inverso de la suma de los inversos de cada una de las resistencias. Que si solo son dos resistencias, podemos encontrarlo también de esta forma. Y bueno, esto no es más que pues reduciendo, ¿no? Multiplicamos aquí, multiplicamos aquí, multiplicamos acá y luego invertimos porque tenemos 1 sobre todo eso. Y nos queda esta ecuación. Pero dense cuenta que es la misma, ¿no? Por eso tiene el símbolo de igualdad. Es una igualdad. Por ahí de repente se confunden y piensan que son dos fórmulas diferentes y no, ¿no? Aquí también algo que me gusta, que no se claven con las fórmulas, que ustedes encuentren y siempre hagan sus despejes. Así será más fácil de entender. Entonces, bueno, esas son las dos configuraciones más comunes. Y por acá les dejo sus particularidades. Pero puede pasar
que los circuitos se encuentren en configuración mixta, ¿sale? Es decir, no solo van a estar en serie, no solo van a estar en paralelo. Vamos a seguir los tips que teníamos acerca de encontrar una resistencia que está en serie o en paralelo. En este caso, si se dan cuenta, ninguna comparte corriente, que era la primera, ¿no? Para saber si estaban en serie. Pero sí podemos encontrar la segunda situación, que sus dos terminales hagan contacto, y en esa tenemos a R3 con R4. Ya no con R1, porque aquí se interpone esta R2 y ahí se rompe la particularidad de ser paralelo, ¿no? Y ahí acaba. Entonces mi circuito ya no tengo ya no tengo más circuitos en serie o en paralelo. Pero con ese circuito que está en paralelo, yo ya puedo encontrar aquí una resistencia equivalente, que va a ser R3 en paralelo con R4, y le puedo llamar, no sé, le puedo poner otro nombre como RA, ¿sale? Que es sumar estas dos en paralelo, ¿no? Este símbolo doble barra se lo van a encontrar para identificar la conexión en paralelo. Si yo hago eso, entonces lo que voy a hacer es que voy a poder reducir mi circuito y tener entonces un circuito tipo fuente, resistencia R1, resistencia R2 y resistencia RA. RA, R2, R1. Y aquí, si se dan cuenta, tenemos entonces, si aquí dibujo una corriente, aquí tengo otra corriente y aquí tengo otra corriente, estos dos elementos comparten corriente, ¿no? Es decir, están en serie. Puedo seguir simplificando este circuito de tal manera que yo tenga entonces una conexión, mi fuente, mi resistencia R1, y entonces puedo conectar R2 con RA en serie. Como están en serie, es R2 más RA, ¿no? Directo. Y ahora me quedan en paralelo con R1. Entonces aquí encuentro mi circuito mínimo, R1 paralelo, R2 más RA. Y con esto ya puedo encontrar la corriente que pasa por aquí y ya puedo ir desdoblando mi circuito, para poder encontrar alguna característica particular, por ejemplo algún voltaje en específico. Aquí, tal y como tenemos este circuito, hay voltajes que yo ya puedo encontrar directamente, ¿sale? Como cuál, el voltaje, si se dan cuenta, el voltaje de R1 lo puedo encontrar sin hacer ningún cálculo, porque R1 está en paralelo con la fuente. Entonces el voltaje de R1 es igual al voltaje de la fuente. Si yo conozco el voltaje de la fuente, entonces conozco el voltaje de R1, y si conozco el voltaje de R1 puedo calcular su corriente. La corriente de R1 yo la calcularía pues igual por ley de Ohm, que es voltaje. ¿Qué voltaje? Pues el del elemento que yo quiero, que es R1, entre la resistencia que yo quiero, ¿vale? Y ahí encuentro directamente I1 y B1, ¿no? O el voltaje que pasa por B1, y no tuve que hacer nada, ¿no? No reduje ni nada. Entonces ahí ustedes también se tienen que ir haciendo poco a poco de sus análisis, ¿no? De sus mañas para poder analizar. Aquí tenemos otro circuito que es muy parecido. En este circuito lo que tenemos es estos elementos en serie. Entonces ya no puedo encontrar tan fácil el voltaje, ¿no? Como en el otro caso que encontré bien rápido B1. En este caso ya no puedo calcular el voltaje tan fácil porque pues tengo un elemento ahí en serie. Estos dos elementos los tengo en paralelo.
estos los puedo juntar y una vez que los junte puedo juntarlo en serie con R3 y reducir y desdoblar y puedo seguir trabajando, ¿no? De la manera en la que hemos trabajado sin ningún problema. Pero se van a topar ustedes con este tipo de circuitos. Si se dan cuenta, en este circuito solo tenemos un elemento, estos dos están en serie, ¿no? Lo que yo puedo hacer pues es juntarlas y ponerlas en una sola y decir que acá tengo una RA o RX o R7, si quieren pueden seguir los números y identificar quién es R7, ¿no? R7 es la suma de R5 más R6 y ponerla una sola, sustituirla y no pasa nada. Acuérdense que a través de estas dos resistencias pasa una misma corriente, ¿no? Aquí pasa una misma corriente. Pero por los otros elementos, se dan cuenta, esa es la única reducción que pueden hacer. Allí R4 ya no está ni en serie ni en paralelo con ninguna otra, porque aquí hay una división, entonces ya no está en serie, pero esta pata choca con R2 y la otra no, la otra se va a otro lado. Lo mismo pasa con R3, una terminal sí choca con R4, pero la otra ya no, la otra choca con R2. R3, una con R1 y la otra a la fuente. Entonces aquí ya no hay nada que podamos hacer con este método de reducción que hemos venido trabajando y entonces tenemos que aplicar otras equivalencias para estos resistores, ¿no? Y para eso vamos a aplicar lo que conocemos conversión delta estrella o estrella delta, ¿no? Estas configuraciones, bueno, reciben el nombre por cómo están armadas estas resistencias. Acá tenemos las más comunes y es, bueno, se llama delta porque precisamente tiene esta formación, los resistores están conectados de esta forma y se llama estrella o Y, también lo pueden encontrar como Y, porque los resistores están conectados de esta otra forma. Y estas dos son equivalentes. Resulta que yo puedo transformar una conexión estrella a delta y una conexión delta a estrella. Y vamos a aprovechar eso para nuestra conversión. Por ejemplo, en el circuito que tenemos aquí arriba, lo que haríamos es elegir alguna configuración, ¿no? Aquí nos queda, si se dan cuenta, en el centro. Esto, si lo volvemos a dibujar, es una Y. Es una conexión parecida a la Y. Bueno, está aquí recta como una T, pero pues también puede ser la conexión Y, porque coinciden los puntos. O también la conexión, ¿cuál sería la de? Bueno, aquí creo que nos quedaría más fácil la Y, ¿no? Para transformarla. ¿Qué es lo que se hace en estos casos? A ver, vamos a poner un color que se vea. Voy a borrar esto de aquí. Y naranja, creo que naranja se verá mejor. Y la idea o la intención es sustituir esa R1, R2 y R3 por una resistencia que forme la delta, ¿no? La delta que estábamos hablando hace ratito. Entonces, eso que está en azul, marcado R1, R2 y R3, ahora nos va a quedar como RA, RB y RC, ¿no? Vamos a encontrar esos valores y una vez que yo los tenga, yo ya puedo borrar esto de aquí adentro y me quedo con la equivalencia, que son RA, RB y RC. Y si yo logro hacer esa conversión, ustedes pueden darse cuenta que aquí me va a quedar estas dos en paralelo, porque comparten sus dos conexiones. RA me quedaría en paralelo con la resistencia de arriba, la R7 o la suma de esas dos. Y ahí yo ya tengo más posibilidades de reducir mi circuito, ¿no? Reduzco ese circuito de esa forma y una vez que yo reduzca me va a quedar
un circuito más pequeño, ¿no? Esa es la idea. Entonces, para pasar de esas conexiones, bueno, hay una serie de formulitas que ustedes se las van a encontrar por ahí y se las explico rápidamente. Por ejemplo, en este caso nos dice, si tú te encuentras a una delta y la quieres convertir a otra configuración, entonces lo que puedes hacer es dibujar tu nueva conexión para empezar de esta forma, ¿no? Ubica los nodos, son estos puntitos, los vamos a llamar nodos, los nodos de interconexión, y de ahí mismo salen las nuevas resistencias. Y vamos a encontrar, por ejemplo, R1, vamos a ver que esta es R1. R1 va a ser igual a la multiplicación de las dos resistencias que se encuentren conectadas, las más cercanas, ¿no? En este caso RB y RC. Y lo vamos a dividir entre la suma de las tres. ¿Sale? Si seguimos esta lógica, vamos a ver que R2, entonces, esta sería R2, ¿no? Sería la multiplicación de sus dos resistencias de la cercanía, que es RC y RA, y lo vamos a dividir entre la suma de todas las que están alrededor. Y por último R3, que sería esta de aquí, la que está conectada en el nodo 3. Esa sería entonces la multiplicación de RB por RA, que son las dos que están en su cercanía, y vamos a dividirlo entre RB, RC y RA. ¿Sale? Agarren este tip para que sea más fácil para ustedes recordar esta fórmula y no tengan que estar cargando sus formularios a todos lados, ¿no? Entonces, esta es una forma de recordarlo. Y para la transformación, si yo lo que tengo es una configuración de tipo estrella, entonces la quiero pasar a delta, es decir, la quiero pasar aquí. Bueno, aquí no va a aparecer una delta porque hice una conexión ahí rara. Bueno, sí. Ahí está, ¿no? Es una delta extraña. Si yo quiero cambiarlo a esta configuración, acuérdense que siempre lo que voy a sustituir en mi circuito es en donde están los nodos, ¿no? Es como si yo recortara mis circuitos en esos nodos y ahí mismo volviera a conectar la nueva configuración. Entonces, por ejemplo, RA nos dice que está, vamos a tener que esta es RA, ¿vale? RA vamos a multiplicar a las combinaciones de todas las tres, R1 por R2 más R2 por R3 más R3 por R1, y la vamos a dividir entre la que está opuesta a ella, ¿no? Para encontrar a RB vamos a tener a las combinaciones R1 por R2 más R2 por R3 más R3 por R1, y lo vamos a multiplicar por la opuesta, que es R2, digo dividir. Y RC, siguiendo esta lógica, sería entonces esta, que sería las combinaciones entre la opuesta, que sería R3. Entonces es una forma de que puedan recordar ustedes más fácilmente estas configuraciones. Entonces aquí tenemos estas dos configuraciones, y por acá hay unos ejemplos que, bueno, me gustaron por ahí en la red, los encontré. Si gustan, después les comparto el enlace, los puedo dejar al final o en los comentarios para que ustedes puedan revisarlos. Pero bueno, la situación es esta: ustedes identifican su elemento que quieren convertir. Aquí en este caso tenemos varias situaciones y todo es de decisión, ¿no? Por ejemplo, en este circuito, ustedes, yo creo que para eso es más fácil ver que aquí tengo una Y, entonces aquí podría ser mi conversión, ¿no? Ubico mis puntos, mis nodos. Aquí tengo un nodo, aquí tengo otro nodo y aquí tengo otro nodo. Serán los tres nodos de los cuales van a salir mis nuevas resistencias, ¿no? Tal y como lo teníamos arriba. Puedo hacer esto. Si sustituyo, me quedaría a mí estas en paralelo, esta también,
Una vez que yo las sume, pues ya me quedarían en serie y luego en paralelo, y se puede resolver de esa forma. Pero también se puede resolver de otra, ¿no? Puede ser que de repente nosotros no vimos esa T, sino que lo que vimos fue esta delta, ¿no? Se dan cuenta, eso es una delta, porque bueno, aquí a veces se les dificulta un poco visualizarlo porque pues está en un cuadrado, pero si ustedes lo volvieran a dibujar, tendrían aquí a la resistencia de 12 kilos y aquí a la resistencia de 18 kilos. Acuérdense que al final de cuentas esto es cable, ¿no? Ustedes lo pueden mover y pueden reacomodar sus circuitos como quieran, y este nodo es este mismo nodo, entonces es como si tuvieran esta delta. Y en este ejemplo eligieron esta delta para transformarla. ¿Qué es lo que hacen? Ubican a los nodos, que sería, acuérdense de el ejemplo que tenemos acá arriba. Ubicamos, si nosotros tenemos delta, ¿no? Tenemos esta de aquí. Ubicamos a N1, N3 y N2. Entonces aquí tenemos a N, aquí está al revés, ¿no? Entonces N1, N2 y N3, si lo tenemos igual, aquí sería N3, N1 y N2. Una vez que los ubicamos, entonces aplicamos la conversión. ¿Cuál es la conversión? Pues transformamos de aquí saldría una resistencia que iría aquí y luego iría acá, ¿no? Aplicamos nuestras fórmulas y entonces obtenemos los nuevos valores de esas resistencias, y lo que va a pasar es que lo vamos a quitar. ¿Se dan cuenta? Quitamos esas resistencias que teníamos ahí en verdecito y nos quedamos solamente con lo rojo. ¿Sale? Por ahí viene cuánto les dio. Ustedes pueden comprobarlo con las fórmulas de arriba. Y ya no existen esas resistencias que teníamos, ¿no? Esa 12 kilos, 18 kilos y 6 kilos, sino que ahora ya tenemos este nuevo triángulo de conversión. Entonces es una equivalencia de valores, y con esa nueva configuración pues ustedes ya pueden hacer sus cálculos de nuevo, ¿no? Como cuáles, bueno, se van a dar cuenta que estas dos comparten la misma corriente, están en serie, estas dos están en serie. Una vez que hagan su serie, si se dan cuenta, estas conexiones están, aquí tienen una conexión y aquí tienen otra, es decir, esas dos también van a estar a su vez en paralelo. Entonces, por ejemplo, 2 kilos y 4 kilos lo suman en serie, 3 kilos más 9 kilos lo suman en serie. Una vez que tengan esas dos sumadas, ahora las pueden sumar en paralelo. Y ahora que la sumaron en paralelo, pues ya solo les queda en serie con 6 kilos y ya tienen su circuito mínimo, ¿no? Es para eso, para lo que lo vamos a ocupar. Y bueno, por acá viene otro ejemplo, que espero que ustedes lo trabajen. Es precisamente muy similar, ¿no? Es la primera que yo les presentaba. Y aquí eligieron esta T de acá. ¿Qué es lo que hicieron? Bueno, identificaron sus nodos y ahora sustituyeron por esta delta, ¿no? Ya no van a existir esas resistencias que teníamos ahí en esa T, sino que ahora van a existir estas nuevas. ¿Sale? Ustedes pueden aquí ubicarlas, por eso les digo, si no requieren de su formulario, pues lo pueden hacer directamente, ¿no? Esta sería RA, RB, RC, y entonces acuérdense, quiero pasar de Y a delta, sería esta configuración de acá, ¿no? Es las combinaciones dividido entre el que esté opuesto. Entonces vengo por acá y aplico mis reglas. ¿Cómo voy a encontrar RA? Pues RA es esta de aquí, ¿no? Son las posibles combinaciones. Es decir, son 12 kilos por 4 kilos más más chiquito,
12 kilos por 4 kilos, 6 kilos por 4 kilos y muevo otro poquito para acá. ¿Y quién me falta? 2, 12 y 4, 4 y 6 y 6 y 12, ¿no? 6 kilos por 12 kilos. Tengo todas mis posibles combinaciones y ahora divido entre el opuesto, que sería 6 kilos. ¿Sale? Y ahí encontré RA. RB lo voy a encontrar igual. Para RB lo que voy a hacer es ubico, aquí yo lo dibujé. A ver, acuérdense que al final de cuentas son nombres, ¿no? El que ustedes le ponen a su resistencia. Yo la dibujé por acá y dije que RB es esta. Entonces RB va a ser todo las combinaciones, lo mismo que tenemos acá arriba, pero lo vamos a dividir entre la que está opuesta, que sería 4 kilos. ¿Sale? Y RC sería esta. Sería entonces las posibles combinaciones, esto de aquí, pero lo dividiríamos entre el opuesto, que son 12 kilos. Y ahí ya tendríamos nuestros elementos y se dan cuenta, no hace falta que memoricemos tantas ecuaciones, ¿no? Entonces, ojo por ahí. De hecho, es más fácil cuando ustedes entienden cuál es la que están multiplicando, porque si de repente se van a sus fórmulas y dicen, bueno, es que este nodo se llamaba RB y resulta que no es RB porque aquí le cambié de nombre. Entonces, ojo, más vale que ustedes entiendan qué es lo que están haciendo para poder aplicar sus distintas ecuaciones, ¿no? Y ahí encontramos nuestra división y podemos continuar con nuestro análisis tal y como lo conocemos. ¿Ok? Bueno, dejo hasta aquí el día de hoy y en la siguiente clase vamos a ver un poco acerca de divisores de corriente y voltaje y vamos a hablar también un poco de conversión entre fuentes.